hermoso canto, cuán grande es Él. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios por sus muchas bendiciones. Amén. Creo que, ¿verdad?, contar lo que el Señor hace, lo que el Señor nos da, no podríamos. El salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Así es, hermanos. Aún aquellas cosas que aparentemente nos son desagradables, tienen un propósito bueno para nuestras vidas. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía que todas las cosas Nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Así que podemos con tranquilidad, con confianza, así, les pasa algo desagradable, algo incómodo, algo que no, ¿verdad?, queremos decir: gracias, Señor, hay algo de bueno aquí. ¿Sí? Hay algo de bueno. A veces decimos: ay, Señor, me duele, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, dice que hay algo de bueno en eso. Así es. ¿Saben cuándo apreciamos más la salud? Cuando no la tenemos. Cuando estamos bien, ni decimos: Señor, gracias porque estoy bien, no me duele la cabeza, no me duele nada, ¿verdad? Puedo caminar, puedo hacer muchas cosas, o sea, valoramos. Pero cuando no tenemos esa salud, la valoramos mucho, mucho, mis hermanos. ¿Y cuando la valoramos? Cuando la perdemos, cuando, ¿verdad? Como dice ese refrán que dice: nadie sabe lo que tiene, ¿verdad? Así que, mis hermanos, ¿se acuerdan de aquel ancianito, ¿verdad? Aquel ancianito que siempre los domingos pasaba a dar gracias a Dios, ¿verdad? Y el hermano pues traía muchos problemitas de salud, pero él siempre encontraba algo que dar gracias a Dios. Y una de las veces que pasó aquí al frente a dar gracias a Dios: doy gracias a Dios, hermanos, porque ya tengo 2 dientes juntos. Bueno, él siempre encontraba un motivo para darle gracias a Dios, ¿verdad? Así que, ¿tenemos nosotros motivos? Claro que sí, y muchos, para darle gracias a nuestro Dios. El tema en esta noche es estabilidad en la vida cristiana. Estabilidad en la vida cristiana. Esta palabra la usan los mecánicos. Antonio, ¿verdad?, la conoce. Últimamente los automóviles vienen con algunos equipos para mantener la estabilidad del vehículo en la carretera, en las curvas, que no ocurra eso que le llaman el subviraje. Quién sabe qué significa, ¿verdad? Pero bueno, es para evitar que los automóviles se vuelquen, tengan volcaduras, ¿verdad? Y así que la estabilidad es muy importante. También, ¿verdad?, la estabilidad se dice como la permanencia en un lugar. En un lugar, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que permanecen en un trabajo. Permanecen en un trabajo. Se dice que tienen estabilidad. Y hay personas que no duran en los trabajos. Están en uno y se brincan a otro, y están en otro y en otro. Y se dice: no tienen estabilidad. No tienen estabilidad. Y podemos hablar de estabilidad emocional. ¿Sí? Estabilidad emocional, lo opuesto a volubilidad. O sea, hay personas que son volubles. Tienen cambios de estados emocionales que no sabe uno cómo andan. Si andan bien o andan mal. No sabe uno,
¿verdad?, cómo reaccionen dependiendo de su estado de ánimo. Y decimos, pues no hay estabilidad emocional en las personas. Dios nos dice, mis hermanos, cómo podemos tener estabilidad en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo nos menciona algunas características para que sepamos cómo podemos tener estabilidad espiritual. Abramos la Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Y les invito para que lo leamos juntos. Es un solo versículo. Dice el apóstol: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciéndole a los hermanos de Colosas, a los colosenses: hermanos, podemos tener estabilidad. ¿Cómo? Número 1, si permanecéis fundados. Número 2, y firmes en la fe. Número 3, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Vamos a estudiar brevemente estas tres características y así nosotros podemos saber si tenemos estabilidad espiritual. Si tenemos estas tres características. Número 1, permanecéis fundados. Permanecéis fundados. Estamos hablando de el fundamento, de el cimiento. Qué importante es en una casa, en la construcción de una vivienda, los cimientos. Qué importante. ¿Será importante? Sí. Mucho. Mucho, muy importante, mis hermanos. ¿Verdad? El Señor Jesucristo nos habla de aquel hombre que construye su casa sobre la roca. Sobre la roca. ¿Verdad? Es un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre inteligente. Sí, el que construye su casa sobre la roca. ¿Verdad? Va a venir la inundación de los ríos, va a soplar el viento, va a venir la tempestad y aquella casa va a permanecer porque estaba sobre la roca. Y nos habla de otro hombre que construye sobre la arena. Aquel que no quiere batallar para escarbar, para buscar llegar al material sólido. Pero ¿qué pasa con aquella casa construida sobre la arena cuando viene la inundación? Que el río golpea fuerte, que, ¿verdad? El viento sopla y dice la Biblia que aquella casa se derrumba. Mis hermanos, podemos aprender, ¿verdad?, de cómo son importantes los cimientos, el fundamento, ¿verdad? Y en la Biblia, mis hermanos, podemos ver cómo es importante el fundamento en una casa como tipo de la familia. Tipo de la familia, ¿verdad? He estado platicando con un jovencito de 13 años que sus padres me dijeron que están batallando con él, tienen problemas en la escuela, lo están constantemente enviándole reportes, citatorios, mal comportamiento. Es un jovencito, 13 años, que tiene problemas. Y
conociendo un poco la historia, ¿verdad?, de él, pues me doy cuenta que su hogar no es muy estable, no tiene muchos fundamentos, es una familia con muchos problemas. Entonces, mis hermanos, cuando no se tiene un fundamento, ¿verdad?, en la familia, hay problemas. Empiezan ¿verdad?, los vientos, las dificultades, empiezan las crisis. Y a veces hay algunas familias que se vienen abajo, a la ruina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un buen fundamento. Un buen fundamento. Y esto también lo podemos aplicar, mis hermanos, ¿verdad?, en la iglesia. Hay veces que si la iglesia no tiene un fundamento sólido como es el Señor Jesucristo, ¿verdad?, como es la roca sobre la cual está siendo edificada la iglesia, también, hermanos, cuando vengan los problemas, porque a veces vienen los problemas a la iglesia, ¿y qué va a pasar? A veces se derrumba. De ahí la importancia, mis hermanos, de tener un buen fundamento. Vean lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. Jesucristo. Ese es el fundamento, mis hermanos. Amén. Yo les invito, si queremos tener estabilidad, necesitamos tener a Cristo como el fundamento. Como el fundamento. En la roca. Y esa es nuestra salvación, mis hermanos. El fundamento es la salvación en Cristo. Pablo dice, yo les llevé el fundamento, yo les prediqué a Cristo, ustedes fueron salvos en Cristo. Ese evangelio, dice Pablo ahí en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, en el cual ustedes creyeron que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Todo esto conforme a las Escrituras. Así que, mis hermanos, ese es nuestro fundamento. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que no tiene a Cristo como su fundamento? ¿A quién tienen? Pues tienen a Buda, a Confucio, a algún otro, ¿verdad?, personaje. O algunos tienen a Carlos Russell, los russellistas, los testigos. Otros tienen a José Smith, los mormones. Otros a la señora Elena White, que es una de las fundadoras del sabatismo de los adventistas. Gracias a Dios, mis hermanos, nosotros tenemos a Cristo como el fundamento. Cristo es nuestro fundamento, mis hermanos. Él es la roca, el cimiento. Mis hermanos, este fundamento nos garantiza solidez, seguridad, éxito y prosperidad. En todo, mis hermanos, en todo. Sí, en todas las cosas. Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y van a ver cómo todo lo demás Dios se los va a dar por añadidura. Amén. Desgraciadamente la gente, o algunos cristianos, ¿saben qué hacemos? Buscamos primero las añadiduras y después el reino de Dios. Sí. Hay gente que está trabajando y trabajando y trabajando. Dice el Salmo 127, ay, de aquellos que se levantan de madrugada, tempranito se van al trabajo y llegan bien tarde, bien noche, se vienen a la casa a descansar. Dejan a su familia dormidos y los encuentran dormidos. En una ocasión, un hermano me dijo, hermano, estoy batallando con una hija, tenía una jovencita, estaba pero en secundaria. Estoy batallando con ella.
convive con ella, hermano. Es que tengo que tener 2 trabajos, mis hermanos, porque no me alcanza. No me alcanza. Así que me salgo muy temprano, los dejo dormidos. Y el segundo trabajo, pues ya llegó tarde, los encuentro dormidos. ¿Ok? Hay veces que solucionamos nuestros problemas económicos, mis hermanos, pero descuidamos otros que son mucho más importantes que los económicos. ¿Verdad? Y a veces lo que comemos es pan de dolores, dice. Nos preocupamos por lo material. Queremos tener una mejor casa, una casa más cómoda, mejores aparatos, una tele más grandota. Queremos tener las mejores cosas en casa. Hay veces que nos justificamos diciendo, es que por eso trabajo mi esfuerzo, para que no falte nada en la casa, para que mis hijos no tengan esas privaciones y carencias que yo tuve cuando era pequeño, cuando... Mis hermanos, no olvidemos el orden. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás va a venir por añadidura. De veras, mis hermanos, de veras, Dios nos da las cosas por añadidura. No busquemos primero las añadiduras y después el reino de Dios. No. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vas a ver que Dios te lo va a añadir. O sea, y claro, mis hermanos, claro, nunca nos encariñemos con las cosas de este mundo. No. No, mis hermanos, nunca. ¿Por qué? No, cuando nos encariñamos con las cosas de este mundo no queremos ir al cielo. Sí, porque... No, ¿cómo voy a dejar las cosas que tengo aquí? Hay veces que, Señor, mejor tárdate un poquito en venir, Señor, porque tengo muchas cosas que quisiera disfrutar de este mundo. No. Por eso a veces Dios quiere que veamos este mundo feo, hermanos. Sí, Dios quiere que lo veamos feo. ¿Saben, mis hermanos? Hay veces que queremos estar con Dios. Yo he tenido el problema de las piedras en los riñones, gracias a Dios que ahorita ya me ha dejado un tiempo en paz, hermanos, pero uy, cómo sufría yo. A los 17 años fue la primera vez que me pasó eso. Estaba yo solo, vivía yo solo en el templo que me prestaron para dormir. Y en la madrugada me vino un terrible dolor. Yo no sabía ni de piedras, ni de riñón, ni nada. Yo nomás sentía que me dolía muchísimo. Muchísimo. Y bueno, era un domingo, ¿verdad? Llegaron algunos hermanos y me encontraron allí todo afligido y compungido. ¿Y qué tienes? Pues me duele mucho, le digo. Y ya me llevaron a la Cruz Verde y ya dijeron, el médico dijo, pues parece una piedra en el riñón. Esa fue la primera vez, ¿verdad? Y, ay, de veras que mal se siente uno por esa piedra. Y a los 2 años otra piedra, y a los 3, 4 años otra. Hermanos, ya he pasado varias, ¿verdad? Para no serles tan larga la historia. Pero llegó un momento, hermanos, que me sentía tanto dolor que de veras ya quería ir con Dios. Hay veces, mis hermanos, que vamos a ver este mundo feo para que así podamos apreciar ese lugar que Dios nos tiene preparado, donde no habrá más lágrimas, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada de las cosas, mis hermanos, que nos afligen en este mundo. Sí, ¿verdad? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tengamos el fundamento. Para tener estabilidad necesitamos un buen fundamento. ¿Qué mejor fundamento que nuestro Señor Jesucristo? En segundo lugar, mis hermanos, dice, firmes, Colosenses 1:23, firmes en la fe. Firmes en la fe. Hay que permanecer firmes, mis hermanos. Tenemos el fundamento.
Dios quiere que permanezcamos firmes. Qué bonito es, hermanos, cuando, ¿verdad?, el Señor nos escucha decir: Señor, yo voy a estar contigo hasta el fin. Eso le dijo el pueblo de Israel a Dios. Sí, vamos a estar contigo, Señor. Yo voy a hacer todo lo que tú mandes. ¿Sí se acuerdan? Pero, para que no piensen que estoy inventando, vamos a ver si lo encontramos rapidito allí en el último capítulo de Josué. Último capítulo de Josué. Capítulo 24, versículo 15, dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué dice: ¿verdad? Ustedes pueden servir a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo que contestó, fíjense lo que contestó el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante a nosotros a todos los pueblos, etc. Ahí está el pueblo diciendo todo lo que Dios ha hecho. Y Josué les dice en el versículo 19: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, fíjense qué dijo el pueblo: no, sino que a Jehová serviremos. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Jehová, a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Verdad? Mis hermanos, parecía que el pueblo van a obedecer, van a servir, van a hacer. ¿Cuánto tiempo duró eso? Volteamos, es el último capítulo de Josué, primero de Jueces, y dice la Biblia: cada quien hacía lo que le daba la gana. Esa fue, ¿verdad?, lo que sucedía en el libro de los Jueces. Sí. Leen el último versículo del libro de Jueces, parece que es el último versículo, ¿verdad?, del libro de Jueces, el último capítulo, último versículo, ¿verdad? 21, Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. ¿Cada uno? Fíjense, ya terminando, Josué ya va a morir. Y le dice al pueblo: vamos a servir a Dios. Y todo el pueblo dijo: vamos a servir a Dios. Y nada más murió Josué. Y cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Se mantuvieron firmes? No. Hay veces que eso nos pasa a nosotros. Señor, yo voy a estar aquí en este lugar, sí, los domingos, los miércoles, el domingo en la tarde. ¿Por cuánto tiempo? Hay veces que... ¿Saben cuál fue el reclamo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Vean, hermanos, vean. Les dije que iba a ser breve, ¿verdad? Vamos a tratar de ser breves. Gálatas, capítulo
Gálatas, ¿verdad? Vamos a buscar Gálatas. Capítulo 1. Gálatas 1, versículo 6. Dice Pablo a los hermanos de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está diciendo: hermanos, estoy sorprendido. Y quizás en algún momento alguno de nosotros ha expresado esto cuando sabemos de algún creyente que se juntaba aquí con nosotros, que se reunía, que se congregaba aquí con nosotros, que venía a escuchar la palabra y de repente se aleja y se va, y ahora lo vemos en algún grupo carismático haciendo cosas que no están bien. Ay, decimos: no puede ser. Es lo que está diciendo Pablo aquí con los Gálatas. Estoy maravillado, estoy sorprendido. ¿Cómo es posible, mis hermanos Gálatas, que ustedes empezaron tan bien y ahora anden en otras cosas? Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 11. Fíjense, hermanos, a todos nos puede pasar. No crean que, ay, estos Gálatas, no, pero a mí no me va a pasar. Pero le pasó a Pedro, le pasó a Bernabé. Vean, 2:11 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice, bueno, hasta ahí nada más, hermanos. Sí, hay veces que nos pasa eso. Nos pasa eso. Hay veces que alguien nos arrastra, nos jala, o nosotros solitos nos deslizamos, nos vamos de la firmeza. ¿Verdad? Capítulo 5 de Gálatas. 5. El consejo que les da Pablo a los hermanos de Galacia. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estáis firmes. Y pueden leer, hermanos, hasta el versículo 7, ¿verdad? Por ejemplo, el 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mis hermanos, estás firme. ¿Ya tienes el fundamento? Cristo, ahora mantenerte firme. Firme, mi hermano, ¿verdad? Efesios capítulo 6, ahí nada más de vuelta a la hojilla, ya estamos en Efesios, capítulo 6, versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes en la fe. ¿Saben cuál es la fe, mis hermanos? Es la Biblia, la palabra de Dios, es la fe. Firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo vamos a permanecer firmes? Pues leyendo la Biblia, estudiándola y creyéndola y practicándola. Así vamos a permanecer firmes en la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro,
capítulo 1, versículo 19. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta Pedro lo está diciendo después de que, ¿saben qué? Dice Pedro ahí, leen ustedes un poquito antes de este capítulo, y Pedro está diciendo, no, en una ocasión nosotros estuvimos ahí en el monte con Cristo, ¿verdad? Y no, vimos la majestad de Cristo. No, se transformó, Cristo se transfiguró, ¿verdad? No, una cosa majestuosa, gloriosa. No, lo vimos, hasta usa una hipérbole Pedro cuando dice, lo vimos con nuestros propios ojos. Pero después de que relatas esa bonita experiencia que está diciendo lo que vio, lo que oyó la palabra del Padre de Dios. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Una experiencia tremenda, hermanos. Pero después de que dice eso, dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Más segura, dice Pedro, ¿verdad? A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, firmes en la fe, la palabra de Dios. Amén. Que nada ni nadie nos mueva, mis hermanos. Y en tercer lugar, ¿cómo dice Pablo en Colosenses? En tercer lugar, ya tenemos el fundamento, vamos a estar firmes. Ahora, ¿qué dice? Y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y sin moveros. En la lectura de nuestro hermano José Ávila hace un momento, allí en Efesios 4, véanlo, hermanos, vamos a echar un vistacito, estamos cerquita, nada más unas hojitas atrás, y estamos en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos niños fluctuantes. Los niños son volubles, mis hermanos. Por su misma inmadurez, son inmaduros. ¿Hacen berrinche los niños? ¿Se pelean fácilmente? Sí. ¿Quieren las cosas rápido? Sí. Y uno que otro adulto así actúa. Por eso decimos, es inmaduro. Es inmaduro, ¿verdad? Hay veces que queremos ya las cosas. En cambio, el adulto es lo opuesto. Dice el adulto, ahorita no se puede, al rato, después, próximo día, próxima semana, el próximo año, y así, ¿verdad? Decimos. Después, pero el niño ya quiere las cosas. Es voluble, ¿verdad? Bien. Se desaniman. El niño fluctuante, dice aquí Pablo. Ya no seamos niños fluctuantes. ¡Está bien animado, mi hermano! Y el próximo culto, todo apachurrado. No quiere saber nada. Se me hace que ya ni quiero venir a la iglesia.
así como Pedro. Pedro tenía esa personalidad, hermanos, ese carácter. Señor, yo voy a morir por ti, mi vida voy a poner por ti, Señor, sí, aunque estos, hablando de los demás apóstoles, aunque estos no quieran apoyarte, cuenta conmigo, Señor. Un poco después, una criada le dice, oye, ¿tú andabas con Jesús? ¿Yo? No. Los niños fluctuantes. El apóstol Santiago dice que se parecen a las ondas, a las olas del mar, que son llevados para donde quiera que el viento sopla. Esto lo leen en Santiago 1, del 6 al 8. Así, sopla el viento para allá se va el sol, sopla el viento. Y a veces, mis hermanos, a veces somos ese cristiano de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Mi hermano, mi hermana, sin moveros de la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperamos, mis hermanos? Esperamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, Cristo Jesús va a venir por nosotros. Debemos tener la mirada en esa esperanza de lo porvenir, en el arrebatamiento de nuestro Señor, en el tribunal de Cristo, en esas recompensas que el Señor ha preparado. Mis hermanos, vamos a mantenernos firmes sin movernos. Vean Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Perdón, hermano, dije Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de ¿qué cosa? De la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, esa esperanza, asirnos, ¿verdad? Sí, asirnos. Cuando estés pasando por momentos difíciles en la vida, por pruebas, por tribulaciones, hay una esperanza a la cual puedes aferrarte, sujetarte, agarrarte, asirte. Señor, pronto vienes. Hoy puedes venir, Señor, y se van a acabar mis problemas. Ya mis dolencias, ya ese cáncer, ya todo eso, Señor, que me está afligiendo, se va a acabar, Señor. Asirnos de la esperanza. Versículo 19 dice, esa esperanza es como una segura, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Sí, mis hermanos, y sin moveros de la esperanza. Bien sujetos, bien agarrados, que no nos soltemos y de repente andemos esperando otras cosas. Sí, como esos barcos, ¿verdad? Los barcos llegan al puerto y arrojan el ancla y ahí está, ¿verdad? El airecito los mueve y todo, pero no se van. Si un barco se le olvida al marinero echar el ancla, pues el viento se lo lleva. Así que sin moverlos por esa ancla. Hermanos, hay cosas que nos mueven. Hay cosas que nos mueven. Las cosas de este mundo. La Biblia habla de una persona que se llamaba Demas. Demas fue arrastrado por el mundo, dice el apóstol Pablo. La falsa doctrina, hay veces que esa puede movernos también. Las emociones. Las emociones nos mueven también. Hay veces que actuamos conforme nos sentimos. ¿Verdad, hermano? Sergio Arturo nos invitó para compartir este tema en el campamento de los jóvenes y precisamente me va a tocar esto, las emociones. Hay veces que actuamos conforme a nuestras emociones. ¿Cómo me siento? Así voy a actuar.
¿Por qué hago las cosas? Como me siento. Si me gusta, si quiero, si me agrada, lo hago. Hoy no tengo ganas de ir al templo. No tengo ganas. Emoción. Hoy no quiero dar mi diezmo. Emoción. No quiero leer la Biblia. Y algunos hasta lo dicen de una manera que, qué bárbaro, ¿verdad? Porque dicen, es que si no lo siento, es como si lo hiciera hipócritamente. Yo siempre les digo a las hermanas, ¿verdad? Cuando les piden a sus maridos el dinero para comprar para la comida, y el marido les dice, es que no tengo ganas, no lo siento, no siento ganas de darte. Y Dulce le dice a Manolo, pues lo sientas o no lo sientas, ándale. Las emociones a veces nos mueven, hermanos. Hagamos las cosas. Dios nunca dice que hagamos las cosas por emociones, ¿eh? Así es, hermano. Dios nunca nos dice si lo sientes, si quieres, si te gusta, si te agrada. No. Así es. Dios nunca dice eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque le agrada a Dios. Amén. Porque Dios lo manda. Sí. Porque lo quiere Dios. ¿Ok? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Hay una palabrita que se llama bienaventurado. Bienaventurado. ¿Qué significa feliz? Dichoso. Hay muchas cosas que de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que esa felicidad viene como resultado. La felicidad no hay que buscarla. No. No hay que buscar la felicidad. Es el resultado de caminar con Dios. Amén. De guardar sus mandamientos. De hacer lo que a Dios le gusta. Viene la felicidad. Amén. Bienaventurado. No por buscarla. Es que yo quiero ser feliz y... No la busques así. ¿Verdad? Viene como resultado. La felicidad Dios se la da a aquellos que hacen su voluntad. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos.